Soy Elisa Speckman Guerra, investigadora y directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El instituto se divide en 4 áreas generales de investigación: pueblos indígenas, historia colonial, historia moderna y contemporánea e historia mundial. Dentro de cada una de las líneas hay varios investigadores que trabajan temas muy diversos desde enfoques varios. Tenemos también en el instituto proyectos colectivos, algunos institucionales. Dentro de los institucionales me gustaría destacar especialmente proyectos dedicados a la explicación y estudio de problemas o temas relevantes en la actualidad: corrupción, género, salud, desigualdad, pobreza. Hay otros proyectos colectivos dirigidos por investigadores del instituto, además de muchos proyectos individuales. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que no sería una imagen, serían muchas imágenes a lo largo del tiempo, efectivamente, como lo plantean, pero además diversas imágenes según el campo. Y esta fue justamente la intención de las jornadas: no hablar en singular, sino diversificar. ¿Cómo fue viéndose, representándose, imaginándose cuál fue la presencia de Nueva España primero y después de México en España a lo largo de mucho tiempo, pero además en diferentes manifestaciones? Entonces sería muy difícil responder esta pregunta. Lo primero que intentamos fue analizar cuál fue la primera representación, incluso espacial, del Nuevo Mundo, los primeros mapas, cómo se fueron construyendo estos mapas hasta llegar a una descripción cartográfica más o menos fidedigna del territorio mexicano. Pero además, cuáles fueron las primeras noticias que llegaron, y que llegaron en diferentes áreas, porque no podríamos hablar naturalmente de un territorio mexicano único. Y entonces, cómo llegaron noticias de 2 diferentes ámbitos: el área maya y el área ocupada por México Tenochtitlan. Incluso uno de los autores, en el segundo caso, se preocupó por cómo se fue imaginando al indígena, y esta visión del indígena que fue cambiando muchísimo a lo largo de los siglos. Después, cómo todo esto fue evolucionando para llegar al siglo XIX, y además algo en lo que insistieron mucho los participantes en esa mesa el día de hoy: finalmente hay una retroalimentación, porque si bien no estábamos pensando en un ir y venir, sino estábamos rescatando la presencia de México, bueno, finalmente, incluso al hablar de presencia de México, se está hablando de una presencia que se alimenta, que regresa, que se va transformando, para después llegar a las múltiples presencias en el siglo XX. Entonces, yo creo que sería difícil dar una respuesta en singular a esta pregunta. Y creo que lo interesante es que cada mesa podría, ya no digamos llegar a una imagen, una presencia, un imaginario, sino incluso dentro de cada mesa a muchos de estos imaginarios. Fue muy difícil elegir las temáticas para 3 días escasos, incluso 2 días y medio. Lo que intentamos fue una combinación entre acercamientos pensados para la divulgación, pero con un esquema más académico o tradicional, por decirlo así, con un acercamiento más abierto o atractivo para un público más amplio, que privilegiara lo actual y lo cultural. Y no lo actual necesariamente en la fecha de hoy, sino incluso en esquemas más propios de la actualidad, como podría ser el cine, porque se habló de cine a principios del siglo XX, pero bueno, finalmente es una fuente de comunicación, una vía de comunicación muy actual. Entonces fue muy difícil elegir, por ejemplo, simplemente en las mesas de la mañana, cómo das cuenta académicamente de esta presencia. Entonces, un simple ejemplo: cortamos bastante a principios del siglo XX y no pudimos hacer un recorrido por todo el siglo XX. Entonces, en realidad, este es un primer acercamiento con una muestra de temas. Faltarían muchísimos, pero creo que dentro de lo cultural y dentro de la presencia más siglo XX, creo que cubrimos bastante. Y fue a través del cine, a través de las grandes estrellas. El ponente de ayer en la mesa de cine subrayaba cómo, si bien no existían relaciones diplomáticas, existía un fuerte vínculo a través de la empresa cinematográfica. Entonces, cine, literatura, arte, nos interesó mucho, por ejemplo, incluir a la gastronomía.
Entonces se invitó a un chef de un restaurante mexicano para que hable del impacto que está teniendo la comida mexicana en España, y bueno, creo que esto ustedes lo ven todos los días. Música. Entonces, bueno, estos son los temas que privilegiamos, más que sean los temas que se están tratando, y con la clara conciencia de que no estábamos cubriendo todo, pero que era un poco esto, un poco cómo se ha acercado México a través de tantas maneras y cómo se ha imaginado a través de tantas maneras en muchos ámbitos.